Bueno, como tal vez ya algunos ya lo han leído el enunciado, se trata de un motor síncrono, ¿no? Es un ejercicio un poco diferente, ¿no? En comparación a lo que hemos hecho en anteriores clases. Si lo han analizado o lo han leído y ya saben más o menos cómo hacer, por favor, participaremos, ¿sí? Por ejemplo, yo lo voy a volver a leer. Nos dice, ¿no? Que es un motor trifásico de 400 voltios, 6 polios, 50 Hz. Está conectado a la estrella, tiene una impedancia de 0,5 más J4 ohmios por fase. Absorbe una corriente, dice, de 15 amperios con factor de potencia unitario, dice, cuando funciona con una cierta excitación. Si se aumenta el par de carga hasta que la corriente de línea sea 60 amperios, permaneciendo constante la excitación, dice que debemos encontrar el par desarrollado y el nuevo factor de potencia. Aquí vamos a hacer uso un poco más de lo que son un poco de álgebra, ¿no? Vamos a recordar para resolver este problema. Y también los conceptos que hemos aprendido sobre motores síncronos, ¿ya? Efectivamente, aquí si el par aumenta, obviamente la corriente también tiene que aumentar, ¿no? Aquí ya está claro en el problema porque dice de 15 amperios a factor de potencia unitario, dice. Si se aumenta el par, obviamente aumenta la carga. Y cuando hay un incremento de carga, significa que la corriente también va a aumentar. Y en este caso hay un incremento considerable, ¿no? De 15 a 60 amperios es mucho. Nos dice que permaneciendo constante la excitación, dice. ¿Qué nos está afirmando este problema? Que el hecho de que la carga aumente o disminuya, cual sea el caso, la excitación va a permanecer constante. O en estas palabras, la fuerza contraelectromotriz que vamos a encontrar inicialmente va a permanecer constante. Eso es lo que nos está afirmando el problema. ¿Y cómo vamos a encontrar? En este caso tendríamos que encontrar primeramente los valores iniciales, ¿no? En este caso es un motor conectado en estrella. Entonces este valor que está aquí tenemos que analizarlo por fase, ¿no? Entonces aquí yo lo voy a colocar el voltaje por fase, ¿no? En este caso va a ser el voltaje de línea, pues ya lo sabemos, va a ser 400 entre raíz de 3. Es lo primero, ¿no? ¿Cuánto les da ese valor? ¿400 entre raíz de 3? ¿Cuánto les da? 230.94. 230.94 voltios. Listo. ¿Tenemos ya todos los datos? Sí, ya lo tenemos. Entonces podemos reemplazar directamente lo que es en la ecuación de la fuerza contra electromotriz, que nosotros ya la conocemos, ¿verdad? En este caso aquí va a ser igual al voltaje de fase, ¿no? Menos, en este caso va a ser la impedancia síncrona. Impedancia síncrona por la corriente por fase, por la corriente en la armadura, ¿no? Están en su forma fasorial, obviamente, y aquí tenemos el ángulo de desfase de la corriente, el ángulo phi, ¿no? Bueno, por favor ustedes lo vayan, no voy a volver a escribir así, ustedes directamente en sus calculadoras lo pueden reemplazar y me dictan el resultado, ¿ya? Aquí tenemos el ángulo delta, ¿no? Igual. Listo, el voltaje de fase ya lo hemos tenido, 230.94. La impedancia síncrona es todo esto, ¿no? 0,5 más J4. El dato inicial que nos da dice que es de 15 amperios. Como es conexión estrella, entonces corriente de fase es lo mismo que decir corriente de línea, corriente de fase, ¿verdad? A factor de potencia unitario. Y ustedes saben que el coseno de phi es igual a 1. Si despejamos el ángulo phi, va a ser el arco coseno de 1 y el arco coseno de 1 es 0 grados. Entonces el ángulo de la corriente va a ser 0 grados. ¿No? Esos detalles yo creo que a estas alturas ya lo debemos saber manejar, ¿verdad? Por favor, me dictan el resultado.
Y los demás, para confirmarlo, también verifíquenlo, ¿no? Que tal si un solo compañero va a participar, que tal si me dicta mal y van a estar copiando, ¿no? ¿Eh? ¿Cuánto les da la fuerza contra electromotriz? Me ha salido 167.08 con ángulo de menos 21 grados. Los demás, ¿qué dice? ¿Va a salir lo mismo? 231 con ángulo de menos 15 grados. Hola. Participaremos, chicos, ¿qué dicen los demás? Sí, me escucha. Hola, hola. Sí, me sale un valor diferente. ¿Cuánto te sale a ti? 231.35 con ángulo de menos 15. Ese está un poco más considerable, ¿no? 231.31 ángulo de menos 15 aux. Exactamente, corrobora, brother. 231.31, ¿verdad? 35.6. Ya. A mí es 31 aux. 231.356 ángulo de menos 15.031. Menos 15.081. Exactamente. Sí, ¿verdad? Esto está en voltios. Aquí también me han dicho 231.31, creo, ¿no? 356 aux. Pero otra vez, no lo estoy entendiendo. Le sale la magnitud 231.81, ¿verdad? No, punto 356. Ya, punto 56. Ya. Nos vamos a anotar. 356. Exacto. 56, entonces directamente lo colocaremos 36, con dos decimales trabajaremos. Y el ángulo, menos 15.081, ¿verdad? Está bien ese ángulo, Ox. Ya, ok. Trabajaremos para todos los resultados con dos decimales, ¿ya? Para no estar escribiendo tanto. Con dos decimales es suficiente. Bueno, ya habiendo confirmado este resultado, ¿qué es lo siguiente que podemos hacer para encontrar, en este caso, el par desarrollado y el nuevo factor de potencia? En este caso, para encontrar el par desarrollado, obviamente tendríamos que encontrar la potencia desarrollada, ¿verdad? Ustedes recordarán la potencia, en este caso, que se le va a suministrar raíz de 3, voltaje de línea, corriente de línea, por el factor de potencia, ¿verdad? Ahí. Voltaje de línea tenemos, es 400 voltios, corriente de línea, en este caso nos está pidiendo que encontremos el par desarrollado y el nuevo factor de potencia para esta corriente, ¿verdad? Eso hay que tomar en cuenta. Entonces ya también tenemos la magnitud de la corriente. Entonces tendríamos que encontrar el factor de potencia, es lo que resta, el factor de potencia para este valor de corriente, ¿verdad? ¿Y cómo vamos a hacer eso? En este caso ya les dije, en el problema nos confirma o nos anuncia que la excitación va a ser constante para ambos casos. ¿Eso qué implica? Que este valor de FEM, la magnitud, va a ser constante. Por más que aumente, ya les dije hace un momento, por más que aumente o disminuya la carga, nos dice que esta FEM o esta magnitud de la fuerza contra el electromotriz va a permanecer constante. Solo la magnitud, obviamente el ángulo no. Ustedes recordarán en anteriores ejemplos cuando también hacíamos uno no tan parecido, pero nos daba en el enunciado que si la excitación de la corriente de campo aumentaba en un 30%. Entonces este valor incrementaba en un 30%. Y efectivamente su ángulo también cambiaba, ¿verdad? Entonces, como en este problema nos dice que la excitación es constante, pero su ángulo de potencia o su ángulo de par va, obviamente, a cambiar. En este caso yo afirmo que va a crecer este ángulo. Porque a medida que nosotros vayamos o hagamos un incremento de la carga a excitación constante, el ángulo de potencia va a crecer, ¿verdad?
la potencia está incrementándose, entonces va a crecer. Y eso lo vamos a confirmar con nuestros resultados. Si nosotros, aquí lo voy a reescribir, yo reescribo este valor, es la FEM que acabamos de encontrar. Y ya les dije, el ángulo delta va a cambiar, entonces por eso que yo lo voy a llamar delta prima. El voltaje de fase, lo voy a escribir esta vez con sus datos. El voltaje de fase que encontramos es 231.36, la magnitud, o perdón, 230.94, lo que es el voltaje de fase. 94, listo. Menos, estoy escribiendo por si acaso la ecuación de la FEM, de la fuerza contra electromotriz, para el segundo caso, ¿ya? La impedancia síncrona, que en este caso es 0,5, ¿no? 0,5 más J4, ¿no? Más J4. Por la corriente, en este caso la corriente es 60 amperios y su ángulo no lo conocemos. Su nuevo factor de potencia es lo que tenemos que encontrar. Entonces aquí también yo voy a escribirlo directamente así, con su pi prima lo voy a, ¿ya? Listo. ¿Qué podemos hacer con esta ecuación? ¿Quién me dice? O sea, hasta aquí serían todos los datos que ya podemos sacar de nuestro enunciado. Con esta ecuación nosotros tenemos que hacer algo. ¿Pero qué? ¿Quién me puede decir? Porque aquí tenemos una incógnita, ¿verdad? La FEM, en la magnitud, ya la tenemos como dato. Ya hemos dicho que va a ser 231.36, va a permanecer constante. Pero hemos dicho que el delta prima va a cambiar. Entonces no podemos colocar este delta de nosotros que acabamos de colocar, que nos ha salido en la primera condición. No lo podemos colocar porque ya sabemos que va a cambiar para esta otra condición. Aquí el 60 ya nos da como dato, pero el ángulo phi es otra incógnita. Nos está pidiendo que encontremos el nuevo factor de potencia, ¿verdad? Entonces, ¿cómo podemos proceder? Aquí tenemos una ecuación con dos incógnitas. Nos faltaría encontrar otra ecuación para tener un sistema de ecuaciones con dos incógnitas. ¿Y de dónde vamos a sacar entonces mi otra ecuación? ¿Quién me puede decir eso? Ya les dije, no es un poquito de álgebra lo que tenemos que recordar para resolver este problema. De la potencia. ¿Qué puedes hacer con la potencia aquí tú? Un nuevo valor de phi del ángulo. Sí, pero aquí te faltó una incógnita. Te falta el valor de la potencia. No podrías usar, ¿verdad? Tendrías que tener este dato para decir ya puedo reemplazarlo esto aquí y ya, ¿verdad? No, no se puede. A ver, otra. ¿Quién más me dice? Esa podría ser, recuerda, que hemos llevado en álgebra 1. Oxy, bueno, tenemos ahorita lo que es la impedancia compleja en su forma cuadrática, bueno, en su fórmula rectangular. Y podríamos expresarlo en las identidades de Euler y de las identidades de Euler en función al coseno y el seno, y ahí podríamos tener su ángulo Oxy, de la impedancia, a partir de ese lado, Oxy. Sí, podría ser un buen inicio, pero sería todo un bollo hacerlo, por así decirlo. Hay una forma más fácil todavía. Está bien tu comentario, no es que esté mal, pero hay una forma más fácil de resolver esto. O sea, aplicando algo, como digo, esta álgebra 1 igual. A ver, no perder tiempo. Esta está en su forma Con el Margarito. polar, ¿verdad? Esto también está en su forma polar. Listo. Ustedes recordarán
que nosotros podíamos convertir un número complejo a su forma polar, a su forma rectangular o bien a su forma exponencial. ¿Qué pasa si yo convierto este valor o esta parte de aquí, lo que está con rojo, tanto de la FEM como de la corriente, a su forma rectangular? Me va a salir esto. Se deben acordar, no lo voy a hacer en detalle porque obviamente ya todos se deben acordar esta parte. Voy a escribirlo nomás. Pero antes, para que se entienda mucho mejor, lo voy a escribir inicialmente de esta forma, ¿ya? Sé que se acuerda, lo que tal vez algunos no quieren decir. Esta es la FEM. Esto lo voy a dejar por el momento así, tal como está. No voy a usar esto todavía por el momento. Esta parte lo voy a hacer a detalle, ¿ya? Esto lo estoy volviendo a copiar. Ahora aquí. Esto yo lo voy a distribuir. Va a ser 0,5 por 60, ¿no? Por 60 del ángulo phi'. Menos con más, menos, igual negativo, J4 por 60 por su ángulo phi'. ¿Listo? Ahora, como les digo, esto yo voy a convertirlo de su forma polar a su forma rectangular. ¿Y cómo se hacía eso? Simplemente era la magnitud del coseno más j veces la magnitud por el seno del ángulo. A ver, se deben acordar eso. Lo voy a escribir aquí. Va a ser igual a todo esto entonces. Tal vez no me va a alcanzar. 230, ¿no? Aquí va a ser 230. 94. Ahora aquí. Menos 0,5. Voy a utilizar paréntesis. Entonces va a ser 60 por el coseno de phi prima más 60 por el seno, ¿no? Por el seno igualmente de phi prima, ¿verdad? Lo mismo va a ser para este otro lado. Menos 4, que va a ser 60 igual, coseno de phi prima más j de 60 seno de phi, ¿verdad? Listo. Y aquí obviamente está la FEM, ¿no ves? Como les dije, no lo voy a tocar todavía. Listo. Ahora sí, esto ya es más fácil todavía. ¿Por qué? Porque yo puedo ahora distribuir este 0,5, que era la resistencia, o multiplicarlo por todo lo que está dentro del paréntesis, ¿verdad? Lo mismo puedo hacer aquí en el otro lado. Aquí, por ejemplo, va a ser menos J4 por 60, por el coseno de phi. Aquí va a ser menos con más, menos, pero J por J al cuadrado. Sabemos que J al cuadrado es menos 1, entonces va a seguir siendo, o en este caso va a ser positivo, ¿verdad? Luego, voy a tener aquí una parte real y una parte imaginaria. Eso lo voy a asociar así bonito. Y finalmente, voy a desarrollar lo mismo con la FEM, ¿verdad? Voy a desarrollar lo mismo con la FEM. Voy a convertir esto en su forma polar, lo voy a convertir en su forma rectangular. Una vez que ya tenga eso, ustedes se deben acordar de un artificio en números complejos. Cuando tenemos este tipo de ecuación, yo puedo igualar la parte real con la parte real de ambos miembros y también la parte imaginaria, en el cual se me va a formar ahí un sistema de ecuaciones con dos incógnitas, ¿verdad?
Ahora, si se han acordado o no se han acordado, ¿sí? Sí, ahora sí. ¿Verdad? ¿Qué dicen los demás? ¿Se ha entendido lo que hemos hecho o no se ha entendido? Pregunta. Más o menos, sí. Simplemente aquí, bueno, hasta aquí, ahorita todavía lo demás lo voy a seguir escribiendo, no se preocupen, pero hasta aquí por lo menos espero que se haya entendido. Simplemente hemos hecho la conversión de un número complejo que está en su forma polar, lo hemos convertido a su forma rectangular. En otras palabras, estamos haciendo esto. Estamos aquí una impedancia, ¿verdad? Lo podemos considerar así, con su ángulo, lo voy a llamar θ. Está en su forma polar. Es lo mismo que escribir en su forma rectangular, va a ser su magnitud z por el coseno, va a ser por el coseno, ¿no? Aquí, coseno, aquí multiplicado, ¿no? Por el ángulo θ. Más j igual su magnitud, z por el seno, ya también, ¿no? Seno de θ. Listo, eso es lo único que hemos hecho tanto para la, o vamos a hacer para la FEM y también para esta corriente. ¿No ve? Esta corriente ahorita está en su forma polar. ¿No? Aquí está su magnitud y esto es su ángulo de desfase. Es lo mismo que es lo que está aquí. ¿Vale? Nuestro Z aquí en este caso llegaría a ser 60. Y es lo que he hecho aquí abajo. Primeramente, pero lo he distribuido, ¿no ven? El 0,5. Ustedes si quieren no podían haber hecho esta segunda parte de aquí. Yo por la sesión de detalle nomás. Lo he distribuido a la resistencia y a la reactancia. Para luego recién convertir de su forma polar a su forma rectangular, que es esta. ¿Verdad? Toda esta. Y ahora aquí voy a distribuir esto al otro y lo mismo voy a hacer con el otro lado. Y finalmente voy a hacer lo mismo, convertir esta FEM a su forma rectangular. Y eso lo vamos a hacer enseguida. Pero antes se nos va a acabar el Zoom. Por favor, van a ingresar al mismo enlace, ¿ya? Ingresen al mismo enlace y vamos a terminar la explicación.